Ya llegó este momento que todos esperamos, ustedes y nosotros, para preguntar, ¿qué estará leyendo Javier Aranda? ¡Javier! Hola, abrazo, qué gusto verte. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Estar aquí con ustedes. Qué bueno que llegas a rematar la semana. No sabes cómo te lo agradecemos. No, bueno. A terminar bien la bien la semana, espero que terminemos bien la semana, ¿no? Como toda la semana. Pues mira nada más lo que traigo hoy. Bueno, traigo la recopilación de varios textos de un personaje que sinceramente creo que debería haber estado por lo menos en sesión espiritista en la mesa política con ustedes. Me refiero a Daniel Cosío Villegas. Por su talante intelectual, por su gana de desmenuzar la actualidad política, la actualidad cultural también, de cara al público, por hacerlo de manera amena, por quitarse, digamos, lo solemne para llegarle al público al que él quería llegar. Se sacudió, digamos, los tufos de la academia, el polvillo de los pasillos de los especialistas, para hablarle y para pensar en voz alta en la plaza de armas, como él le decía, la plaza pública. Porque la cosa era animar la mesa de la cultura, no quedarse, digamos, en sesudos análisis para intercambiar dudas o certezas con sus semejantes, sino de cara al público, para hacernos ver zonas que él mismo no había visto y que solamente el enfrentarse con ese público le permitían ver. Este libro se llama Labor Periodística de Daniel Cosío Villegas, que es un intelectual que, como muy bien dice Gabriel Said en el prólogo, es un prólogo breve, pero muy sustancioso, nos dice que se atrevió a dar un estirón a los 70 años. Parece cualquier cosa decir que se aviente en ese boleto, pero era tan del establishment. Acuérdate que él funda el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, o sea, es un hombre de instituciones, es un hombre de Estado, si quieres, y se atreve a hacer la crítica del poder de la manera más descarnada y más concretamente posible que se hayan dado, por ejemplo, en 1968, desde un periódico que fue el periódico de Excelsior, ¿no? Entonces, realmente sí sorprende este estirón de estatura moral de Cosío Villegas para reflexionar de cara al público de problemas muy importantes que tienen que ver con la vida pública, que nos dice, entre otras cosas, que la vida pública en México sigue siendo un asunto privado, y nos hace ver, por ejemplo, que la clase política le sorprendía mucho porque era capaz de mantener los problemas, prolongarlos, complicarlos, enredarlos, para hacerlos casi de imposible solución. Es que además la formación y la trayectoria de este caballero, pues sí, le daba como para estar en el nicho que quisiera, en el nirvana. Sí, había discutido con Keynes, por ejemplo. O sea, le daba, mira, decías, dirigió la Escuela Nacional de Economía, el Colegio de México, la revista del Trimestre Económico, el Fondo de Cultura Económica. Estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en las universidades de Harvard, Wisconsin, Cornell, así como en la École Libre de Sciences Politiques y la London School of Economics. Fue representante en México en la conferencia de Bretton Woods, donde se diseñó el sistema financiero mundial en 1944. También fue embajador mexicano ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Como historiador dirigió y escribió en la monumental Historia Moderna de México en 10 volúmenes, entre otras obras. Publicó su libro La Constitución de 1857 y sus críticos. Fue miembro del Colegio Nacional y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ramo de Letras en el 71, y además se da el lujo de dar el estirón a los 70. Sí. Y valiente, de decidido verdad, y apasionado por México. Porque yo creo que esa, Javier, fue una de las características fundamentales de don Daniel, y recordamos un análisis del sistema político mexicano, el estilo personal de gobernar, hablando y criticando lo que sucedía con Luis Echeverría Álvarez. Mire que ayer se hablaba de golpes de Luis Echeverría. De golpes al estilo Echeverría. Ayer se subrayó en una conferencia. Hay una parte importante que hace Cosío Villegas sobre el papel de la prensa y los medios, claro, la libertad de expresión. con una visión crítica y aguda. Que no era cualquier cosa. No, hacerlo ahora a distancia, como que dices, bueno. Sí, claro. Pero entonces, digamos, teniendo la decisión y el valor de interpelar al presidente y diciéndolo con todas sus letras, no cualquiera, ¿eh? Y era un hombre de instituciones
Y al grado de que en ese intercambio, ese razonar de cara a la plaza pública, un secretario de Gobernación le recordó que a Sócrates el Estado lo había, digamos, impelido para que se echara un vaso de cicuta. Sí, claro. Dice, y en México no lo vamos a hacer. Pero es una amenaza finalmente, ¿no? Desde luego. Y a pesar de eso, siguió escribiendo, siguió enfrentando las cosas de una manera realmente sorprendente, porque además tenía buen humor. No se ponía en el plan del pontífice que sentencia y dicta y etcétera. Lo hacía con tan buen humor que la crítica uno la asimilaba facilísimo, porque pues siempre había como mucha cercanía con el lector. Él critica también de alguna manera a los académicos que se meten al mundo periodístico. Fíjate. Para hacer tiempo mientras llega otra chamba, ¿no? O se meten al mundo de los cubículos, ¿no? Que también es, me estoy aquí entreteniendo un poco y después vuelvo a reinsertarme en la política. Es algo que entonces pasaba y pasa ahora, ¿no? Y él decía, bueno, si vamos a hacer periodismo, vamos a hablarle a la gente común, o sea, vamos a entendernos con ellos, vamos a hablar de temas de actualidad, porque seguramente hemos visto en varios periódicos, sobre todo, textos o artículos o ensayos que pueden estar muy bien, pero son para un público de 5 personas, ¿no? Qué bueno que para su nicho. Para su nicho, pero si es tan pequeño su nicho, pues que no lo publiquen y que lo repartan en volantes, ¿no? Yo creo que hay lugares específicos para sacar esos nichos. Hay revistas especializadas, hay bueno, y que también tribunas, son de alguna ¿no? manera los garbanzos de a libra, ¿no? Porque alguna vez decía Nacho Marván, a propósito de la política, él decía, pues es que realmente se dedican a hablarle cada quien a su público, Sí, es su ¿no? público. Es a su público, a su nicho, para lucir y brillar y ser aplaudido en su nicho tan pequeño, tan grande como sea. Pero los garbanzos de a libra son los que son escuchados por todos. Y para todos. Y para todos. Y él dice que el que se meta a hacer periodismo tiene que aspirar a ser, digamos, jugando con tu idea, un garbanzo de a libra. Hablarle a todos los más posibles. Y además siempre con No una con visión nicho. crítica y aguda, tan necesario el periodismo crítico, tan necesario y sano, ¿no? Sí, ¿no? Él dice, por ejemplo, que la prensa crítica es un elemento fundamental para el buen gobierno y también para la democracia. Dice, si no hay eso, sinceramente esto no puede caminar. ¿Por qué? Porque no vemos los males que nos atormentan para poder corregirlos. Y también dice en otra parte de esta recopilación que él se metió a hacer periodismo para, digamos, hablarle al poder y quitar esa idea de servilismo siempre que tenemos frente a los políticos, ¿no? De señor secretario, señor fulano, señor etcétera. Dice, es el único acercamiento que él conocía, que veía, era el servilismo, y él decide no hacerlo precisamente para señalar los problemas y tratar de solucionarlos. No estaba en su capacidad solucionarlos, pero sí señalarlos para decir, bueno, algo tenemos que hacer con ese problema, ¿no? Mira, escribe el 31 de diciembre de 1970. Salud, concordemos en discordar. Porque además es brindis de fin de año. Sí, claro. Hace tiempo me enloquece la curiosidad de averiguar la reacción privada, íntima, de nuestros gobernantes, cuyos actos públicos son objeto de una crítica también pública. Dos caras de un mismo hecho son ciertas y comprobables. La tradición es elogiarlos ruidosa, encendidamente, de acuerdo ya sé que no aplauden. O en el raro caso de un valor extremo, guardar discreto silencio. La otra cara es que en México se ha perdido por completo la noción elemental del que por la razón misma de su oficio el gobernante está inevitablemente expuesto a la mirada y a la opinión pública, como lo han estado siempre el escritor, el músico, el actor o el bailarín. Póngase un ejemplo comprensible. Debiera ser, pero en la realidad mexicana decididamente no lo es. Tan natural apreciar públicamente al locutor León Michel como al diputado León Michel. Sí, imagínate. No, es
Es divertido y muy duro también. Claro. Te hace reír, pero dices, wow, ¿qué me está Claro. haciendo este hombre? Y qué significativo que en la portada de este gran libro, esta compilación, se encuentre don Julio Scherer García, Bueno, él don empezó Daniel con Cosío Julio Scherer Villegas. en el Claro, 68, claro. Y la además. primera portada el número 1, vamos, de Proceso, es precisamente luciendo el nombre de don Daniel Cosío en un artículo que analizaba lo que había sucedido en el Excelsior. Entonces, es una dupla histórica, ahora deben estar retomando y platicando cosas juntos nuevamente. Pero además por seguramente. la foto que mencionas, Sí. Yo creo que la mejor elección de las fotos que pudo haber habido de este par. Sí, Claro. cómo no. Porque don Julio, todavía muy joven, Sí. ¿no? Sí. Don Julio Scherer, así como con la mano señalando, es él, ¿eh? Es él. El setentón. Es él, exactamente. Por supuesto. Él. Y es él. Y el libro es él. El ¿Son libro es escritos él. que se publicaron solo en Excelsior? Bueno, se publicaron inicialmente en Excelsior, publicó otros en el Universal, me parece, Plural. en otros lados. Él publicó también en Plural, cuando Plural, como decía Octavio Paz, no era la caricatura que siguió. Es decir, publicaba ahí mismo en la casa de Excelsior y después pues lo hizo hasta que se murió en 1976. Es de 1898, sí. Pero fue el ejercicio intelectual, yo creo que de los más vivificantes en muchos sentidos para la sociedad mexicana, y desgraciadamente él en algún prólogo en donde reúne por primera vez algunos textos periodísticos dice que sus textos periodísticos siguen desgraciadamente teniendo actualidad. Yo creo que después de ese prólogo, desgraciadamente siguen teniendo actualidad después de muchísimos años. de pero sus escritos. mira, 7 de julio del 73. 33. 7 de julio del 73. 1 de julio, las tuvimos y las tendremos. Ok. Sin duda, uno de los hechos más llamativos es este de las elecciones. Pero ¿a quiénes de verdad les llama la atención? En primer lugar, al gobierno. En segundo, y a corta distancia, al partido político oficial. Aquel tiene que demostrar que sí hay elecciones libres en México, que nuestro país vive la plácida y limpia vida de una democracia. El PRI tiene que demostrar, desde luego, que gana las elecciones. Y después, que las gana honestamente. 73. El tercer interesado es don Mario. Oye, Mario Moya Valencia. Pues como secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, ha de demostrar que el podio nada tiene que pedirle al finado Julián Carrillo y al todavía semipresente Carlos Chávez, o quizás, al propio Pierre Boulet. Fíjate. Imagínate qué prócer, ¿no? Es Genial, delicioso sí. leer a Cosío Villegas. Los temas siguen siendo los mismos y los problemas también. Pero ¡Igual! La prosa, dices, pues qué rico volverla a leer, ¿no? Porque sí te ayuda a ver, digamos, Qué rico sí, y qué terapia también tan dolorosa. es doloroso, sí. Pareciera que no ha Sí. pasado el tiempo. Sí. Y eso es dramático. O sea, cuando hablamos de diagnósticos, cuando hoy se habla de diagnósticos, aquí está. Sí. Hace 45, Aquí 46 están años. los diagnósticos y todo el mundo ahorita a estas alturas en 2015 quiere averiguar si es cierto que las víboras tienen chichis. Sí. Impresionante. ¿Te acuerdas de ese eslogan que decía que sí sabían cómo hacerlo? Sí. Bueno, pues aquí está. Él también sí sabe cómo acercarse a ese hacer que es no hacer. Desgraciadamente, ahora sí que con un inventario negro terrible, multiplicado, como decían en la mesa política tuya, pues por esta globalización, ¿no? Que nos hace traer cosas que ni siquiera se han engendrado aquí, pero que hacen un cóctel realmente espantoso cuando los mezclas con los intereses locales. Claro, y que tienen que pasar 30 o 40 años para que a todo mundo le quede claro que la combinación era letal de origen. Es de origen, sí. Efectivamente está ya el sistema, la forma de generar riqueza
está mal hecha, ya no sirve, funcionó en algún momento, ya no es bueno, eficaz. lo acabamos de ver nada más en la pequeña biografía. O sea, ¿desde dónde estás viendo el mundo? Porque cuando se creó el Consejo Económico y Social de la... déjame decirte, representante de México en la conferencia de Bretton Woods, donde se diseñó el sistema financiero mundial en 44, o sea, para después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Y ya no fue, ahorita ya, Claro. francamente es un Y desastre. crear un acervo de literatura relacionada a la economía que fuera de fácil acceso a los estudiantes. Fondo de Cultura Económica. Bueno, funda el trimestre económico. Por y la supuesto. escuela de economía también, o sea. Pero parece que no muchos leyeron los Y de tan libros. fácil acceso que de pronto cuando lees que es de los 70s o de los 60s, hasta pena y hasta un poco de vergüenza de decir, y nosotros no hemos hecho nada para que ¿Qué ha esto que cambiado? vivió pudiera ser mejor o distinto. Ahí está. Teníamos que honrar esas memorias. Así es. Y hay que conocerlas, es el buen Por pretexto. supuesto. Es el buen pretexto y es un gran regalo que nos trae y que nos recomienda Javier para leer Labor Periodística de Daniel Cosío Villegas, y lo subirás al Twitter, Sí, subiré la Tan actual portada el y tema, lista. además. que está impresionante. Gracias. No, gracias a ti. ¡Qué maravilla! Sí, francamente. Muchas gracias, Javier Aranda. Gracias, señora. Muchas gracias. Buen fin de Gracias. semana para todos. Gracias, doctor de la Rosa. Auf Wiedersehen se dice, sí, ¿verdad? Como que quedé con lo alemán. Chamacos, el lunes, ¿verdad? El lunes sin remedio a las 6:30 estaremos con ustedes, lo quieran o no, por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!